Hola, sí, ¿me escuchan, amados? Por favor, ahí los que están acompañándose en vivo, si pueden dar una señal, si me escuchan. Ahora sí, súper. Para que vamos. Ok, entonces ahora que está solucionado el inconveniente técnico, prosigamos. Amados, vamos a estudiar en este módulo 2 la historia de Israel. Vamos a estudiar la historia de la nación de Israel dividido en 9 periodos, en 9 etapas. Y en estas 9 etapas nosotros vamos a aprender cada momento y cada circunstancia en que vivió la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, yo tengo allí en el material, y quiero proyectar, tengo los 9 periodos que vamos a estudiar en este módulo 2. El primer periodo es el periodo patriarcal, en donde vamos a estudiar la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Hoy vamos a arrancar con eso. En la lección 2 vamos a estudiar el periodo de opresión y liberación. El periodo en donde la nación de Israel fue a parar en Egipto, después de que José se dio a conocer a sus hermanos, y ellos quedaron allí 430 años en esclavitud, siendo oprimidos hasta que fueron liberados por Dios bajo el liderazgo de Moisés. El tercer periodo es el periodo de peregrinación, en donde ellos pasaron 40 años peregrinando en el desierto. Eso vamos a leer y vamos a encontrarlo en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio. También tenemos el periodo de conquista, que es el cuarto periodo bajo el liderazgo de Josué, y vamos a encontrarlo en el libro que lleva su nombre, Josué. Después tenemos el periodo de los jueces, tenemos el sexto periodo, el periodo de monarquía, en donde Israel ya está bajo el gobierno de un rey. El primero fue Saúl, luego fue David, y tenemos un periodo de reino unido. Luego el séptimo periodo es el periodo en donde la nación de Israel se divide en dos y el reino es partido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur manteniendo el linaje de David, llamándose Judá la nación, y el reino del norte, ellos teniendo diversos y diferentes reyes, llamándose Israel. Después el octavo periodo es el periodo de deportación. Judá va a ir a cautiverio por 70 años. Entra el periodo del ministerio de Jeremías. Vamos a aprender sobre Nehemías, sobre Esdras. Entonces, allí tenemos ese octavo periodo, el periodo de deportación. Y el noveno periodo es el periodo de retorno, en donde nosotros vamos a, de hecho y de verdad, allí vamos a estudiar a Nehemías, vamos a estudiar a Esdras y vamos a estar viendo cómo la nación que había sido deportada a Babilonia vuelve a su tierra, reconstruye el templo y tendremos entonces así culminadas los 9 periodos de la nación de Israel. Yo te invito a que vos te enganches y puedas estar prendidísimo porque vas a entender cronológicamente la historia de Israel. Lo que aconteció cronológicamente, el periodo en que ellos vivieron, eso te va a ayudar muchísimo a comprender los tiempos de cada libro de la Biblia. Vas a ubicarte. ¿Sabes qué alegría y qué satisfacción da que cuando vos estés abriendo el Antiguo Testamento, podés ubicarte y saber en qué punto de la historia estás? Porque tal vez si no tuviste la oportunidad de estudiar de esa manera la Biblia, a veces abrís el Antiguo Testamento, no sabes a qué época se refiere, en qué momento vivieron, bajo qué circunstancias. Pero con este estudio, con la gracia y el favor de Dios, vamos a estudiar la historia de Israel y vos vas a ubicarte en el tiempo. Vamos a extraer aplicaciones personales que podés aplicarlo a tu vida hoy de la historia de Israel y vamos a sobre todo a ver a Jesús escondido en misterio en el relato del Antiguo Testamento. Así que yo te invito a que podamos embarcar en esta aventura. Sigamos adelante, amados. Arranquemos entonces el primer periodo, el periodo patriarcal. ¿Ok? Vamos a entender desde aquí la bendición de Dios. Dios deseaba bendecir a todas las familias de la tierra con vida eterna, concediéndoles la experiencia del nuevo nacimiento, ofreciéndoles el perdón de los pecados y la restauración del propósito de ser reyes y sacerdotes.
Después del pecado de Adán, Dios nuevamente quería bendecir a todas las familias de la tierra, a cada individuo y habitante que vive sobre la faz de la tierra. Y el proyecto de Dios era comenzar con un hombre, bendecir la familia de ese hombre, y de ese hombre hacer, o de esa familia hacer una nación, para que a partir de esa nación o a través de esa nación viniese el Hijo de Dios Jesucristo para poder bendecir a todas las familias de la tierra y volver a recuperar el propósito que se había perdido en Adán. Adán había sido creado para ser sacerdote, es decir, tener comunión con Dios libremente, sin intermediarios, y para ser rey, para gobernar sobre la creación. Después del pecado, eso se interrumpió. Pero Dios una vez más, Él vino a nuestro encuentro con amor para rescatarnos y rescatar ese propósito de poder ser sacerdotes, de poder tener comunión con Él libremente y de poder reinar sobre la creación, sobre aquello que Él coloca en nuestras manos. Entonces, amados, esa bendición de bendecir a todas las familias de la tierra, de permitirles nacer de nuevo y tener vida eterna, esa bendición se daría a través de la obra de Jesús. O sea, Dios enviaría a su Hijo para bendecir a todas las familias de la tierra, y allí es en donde comenzamos con esta historia, en donde toda esta historia comenzó con Abraham. Dios había llamado a Abraham, y vamos a entrar en su historia después, había llamado a Abraham, y cuando lo llamó, él estaba viendo a todas las familias de la tierra siendo bendecidas a través de Jesucristo. Pero la historia comenzó con Abraham. Dios le había dicho: vos vas a ser bendición y en tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Se refería a Jesucristo. Entonces esa historia que hoy conocemos, llamada cristianismo, que cualquier persona de cualquier parte del mundo, independientemente de su cultura, de su condición social, moral, política, cuando conoce a Jesucristo, puede nacer de nuevo y ser bendecido por Dios. Toda esa historia comenzó con Abraham, cuando Dios llamó a Abraham. Dios, llamando a Abraham, estaba viendo al mundo entero siendo bendecido. Entonces, ese es el primer periodo que nosotros vamos a estudiar. Fíjense allí en ese cuadro lo que yo coloqué, la bendición de Dios. Allí en Génesis 12:2, Dios le hizo la promesa a Abraham, que es al primer personaje que vamos a estudiar, dentro del periodo patriarcal. Dios le dijo: haré de ti una nación grande, que era Israel, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense que Dios le había bendecido a Abraham, le dijo que le haría de él una nación grande, que era la nación de Israel, para que fuesen de bendición. ¿A quién? Al mundo entero. Allí tenemos en Juan capítulo 3 versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El proyecto de Dios comenzó así. Dios llamó a Abraham, porque de Abraham formaría la nación de Israel. De Israel haría nacer a su Hijo Jesús, y a través de su Hijo Jesús bendeciría a todo el mundo. Así se dio, amados. Así se dio. El proyecto comenzó con Abraham. Y de Abraham nació la nación de Israel. Y de Israel provino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de Jesús el mundo entero es bendecido. Así Dios programó bendecir al mundo. Periodo patriarcal. Es el periodo que relata la historia de los padres de la nación de Israel. Por eso el nombre patriarca, que viene de padre. La nación que estaba en proceso de formación. Y en este periodo, en este primer periodo, nosotros tenemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, que fue cambiado a Israel, y de José. 4 padres de la nación de Israel. Vos tenés en tu material la referencia en dónde comienzan sus historias y en dónde termina.
O podés leerlo, acompañarlo, leer el Génesis y vas a enterarte de la historia de estos patriarcas. Ahora, yo quiero hablarles hoy de Abraham y de Isaac, de dos personajes. De Abraham y de Isaac. Vamos a estudiar un poquito sus vidas en esta noche. Abraham. Tenemos en primer lugar entonces en tu material que Abraham fue llamado, y eso se encuentra en Génesis 12, versículo 1 en adelante. Y cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que le dijo a Abraham: deja la casa de tu padre, la casa de tu madre, tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Amados, Abraham era un hombre de 75 años de edad. Él ya había sido formado, él ya había echado raíces en el lugar donde vivía, él ya tenía una cultura adquirida, él ya tenía una educación, y nosotros sabemos que cuanto más adultos somos más nos acomodamos a aquello que ya hemos construido. Ya no somos jovencitos aventureros en la vida queriendo cambiar y cambiar la situación. Abraham era un señor de 75 años y Dios llega a su encuentro y dice: Abraham, deja todo y vení a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, para vivir esta aventura de caminar por la fe, de caminar conmigo, es necesario que abandones lo que hasta aquí construiste. Es necesario que dejes tu pasado en el pasado. Abraham, no podré hacer algo en tu vida sin que dejes lo que hasta aquí fue construido en tu vida sin mí, que lo dejes atrás. Dios llamó a Abraham a vivir una vida por la fe. Por eso le dijo: sal de tu pasado y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Era el llamado de Dios a Abraham. De la misma manera, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, lo primero que Él te pide es que dejes tu pasado atrás. Es que Él quiere construir algo nuevo en tu vida. Él quiere construir una nueva manera de pensar. Él quiere darte nuevas experiencias. Él quiere conducirte a través de su espíritu y enseñarte por medio de su palabra. Ahí tenemos nuestro siguiente punto. Dios había prometido algo a Abraham y le dijo: yo haré de ti una nación grande y serás bendición. Es decir, amados, Dios le había dicho a Abraham que de él nacería una nación, que serían grandes, que serían incontables como la arena del mar, pero todo eso tenía un propósito. El propósito era que ellos fuesen de bendición. Por eso es que Dios había prometido a Abraham tamaña promesa. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios engrandece nuestro nombre, cuando Dios te lleva a lugares altos, Él no hace eso para promover tu ego, tu orgullo o para que te enaltezcas sobre los demás. Cuanto más alto Él te lleva es para que entiendas que te colocó allí para ser de bendición. Dios le dijo a Abraham: serás bendición. ¿Por qué? Porque él sería una nación grande, sería incontable como la arena del mar, sería un pueblo majestuoso, pero tendría un motivo esa grandeza: ser de bendición. Cuando Dios nos lleva a vivir una vida en donde te vas llevándote a crecer, llevándote adelante, colocándote en lugares cada vez más altos, siempre es con el motivo de que seas de bendición. Siempre es con el motivo de que expreses el amor de Dios a través de lo que haces. Nunca será para sobreponerte o sobreexaltarte sobre nadie. Amados, Dios le había dicho a Abraham en Génesis 22, 18: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:16 nos muestra que esa simiente, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, se refería a Jesucristo. Fíjense lo que dice allí, ustedes tienen allí el material, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Otra vez ratifica la escritura de que cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, serás una nación grande y en
a partir de tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Esa simiente de la que Dios estaba hablando era Cristo. O sea, a través de Cristo, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Es como que Dios desarrolló un plan, y en este desarrollo, en esta planificación, comenzó con un hombre llamado Abraham. Pero cuando llamó a Abraham, él estaba viendo una nación grande llamada Israel. Y de esa nación grande haría nacer la simiente que era Cristo, para que a través de Cristo, todas las familias de la tierra fuesen bendecidas. Entonces nosotros vemos que Dios llamó así a Abraham. Abandona tu tierra, abandona tu parentela y ven a vivir por la fe. Porque vivir el camino de la fe que Dios estaba llamando a Abraham era vivir confiando en Dios. Porque hasta aquí Abraham, con 75 años, había confiado en todo lo que la vida le enseñó. Y ahora Dios le estaba diciendo, abandona eso y ven a vivir por la fe. Tal vez la vida te enseñó que si alguien te ofende, tenés que ofender. Y cuando Dios te llama a vivir por la fe, Él te dice, no vivas conforme a lo que la vida te enseñó. Yo te enseño que aquel que te ofendió, perdónalo. Tal vez la vida te enseñó, la experiencia de la vida te enseñó a vivir sin confiar en nadie porque te defraudaron. Y Dios te llama a vivir y te dice, así como yo confío en vos, confía en mí y confía en las personas. Es mejor padecer siendo confianzudo que padecer siendo desconfiado. Entonces, amados, Dios nos llama a vivir por la fe como llamó a Abraham a vivir por la fe. Ven a la tierra que yo te mostraré, le dijo. Si nosotros estudiamos más la vida de Abraham, vemos que en el capítulo 13 de Génesis, Dios le había dicho a Abraham que él deje su tierra, su parentela y venga a la tierra que le mostraría. Pero Abraham, él cometió un error. Él trajo a Lot, a su sobrino. Y llegado un punto en la historia de Lot y Abraham, que era su sobrino, ellos fueron creciendo y multiplicando sus ganados. Era una sociedad completamente agrícola y ganadera. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y ya había disputas y contiendas entre los pastores de Abraham y de Lot. Y llegó un punto en el que Abraham le dijo a Lot, Lot, mira toda la tierra y elegí la tierra que vos querés. Porque ya somos muchos y es necesario que vos te vayas a un lado y yo me vaya para otro lado. Solo que Abraham tenía la promesa. Y Dios le dijo, o mejor dicho, Abraham le dijo a su sobrino Lot, le dijo, elegí la tierra que querés. Lot alzó sus ojos y vio las campinas del Jordán, vio que eran lindas, le recordaba al Edén, en donde Adán había vivido. Y Lot elige entonces por vista y va a parar a Sodoma y Gomorra, una ciudad que luego fue destruida. Sin embargo, Abraham, él tenía la promesa de Dios y habitó peregrinando de ciudad en ciudad y fue bendecido por Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte aquí? Que Lot, él eligió por vista, él eligió lo que se veía bien. Y sin entender fue a parar a Sodoma y Gomorra, una ciudad que en breve sería destruida. Amados, y Abraham, sin embargo, porque tenía la promesa de Dios, que sería bendecido por Dios, él fue guiado decidió vivir por la fe y no por lo que se veía. Por eso dio la chance a Lot de elegir donde quería ir. Porque Abraham podía haber elegido lo que se veía mejor para él y podía haber dicho, yo elijo esa tierra y vete a donde quieras. Pero Abraham dio la elección a Lot porque él ya estaba aprendiendo a vivir no por vista, sino por fe, confiando en que él sería bendito a donde quiera que fuere, porque Dios estaba con él. De eso se trata la vida de la fe. La vida por la vista, la vida que es vivida a través de la información de los sentidos, ella te lleva solamente a tomar decisiones basado en lo que naturalmente evalúas que está bien.
Pero cuando vivimos por la fe, aunque todo a nuestro alrededor parezca difícil, parezca imposible, parezca limitado, cuando entendemos que Dios es el que está con nosotros, que nuestra fuente de bendición no es el gobierno, no es tu trabajo, no es la empresa a la que servís, sino que tu fuente es Dios. Aunque haya sequía en la tierra, aunque haya recesión económica en la tierra, cuando tienes la convicción de que Dios es el que te bendice, ya no vives por vista. Vives por fe como Abraham. Lot se engañó. Eligió por vista y fue a parar a Sodoma. Ni todo lo que tus ojos ven es verdad. Pero lo que la Escritura dice es verdad. Y la Escritura dice, yo soy tu Dios, yo te ayudo. Yo soy el que te sostengo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, tu fuente es Dios. Y Abraham, él vivió por la fe. Él tenía una promesa. Ahora dice allí la promesa tiene visión. Es decir, Dios le había primero prometido a Abraham. Fíjense, yo coloqué una columnita ahí al lado derecho de tu pantalla. Creo que aparece al lado izquierdo del tuyo. La columna azul. En donde dice promesa, visión y declaración. Por favor, entendeme aquí. El proceso de caminar por la fe de Abraham pasó por esos 3 periodos. Primero Dios le dio una promesa. Le dijo, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, voy a hacer de ti una nación grande. Todo lo que Abraham tenía era una promesa, una palabra. Pasado el tiempo, en Génesis 13, Dios quita a Abraham de su tienda una noche, hace que todas las estrellas del cielo aparezcan y le dice a Abraham, mira los cielos. Y Abraham mira y le dice, ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Incontable, incontable. ¿Cómo? Las estrellas del cielo y como la arena de la tierra. O sea, ahora, lo que Abraham tenía, aparte de una promesa, era una visión. Todas las veces que él viese las estrellas, se recordaría de la promesa y diría, así Dios me prometió, que como las estrellas son incontables, así será mi descendencia. Y luego, más adelante, un año antes de que Isaac naciese, Dios le dijo a Abraham, que significa Padre exaltado, te llamarás Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, te llamarás Abraham. O sea, a partir de allí él comenzó a llamarse Abraham, que significa Padre exaltado. Parece una ironía, amados, parece jocoso y simpático, pero quiero traer una aplicación a tu vida. Un hombre de 99 años, que tenía una esposa estéril, siendo llamado por sí mismo de padre de multitudes. Si alguien se encontraba por las calles de la vida con Abraham y le preguntase, Señor, ¿cuál es su nombre? Él diría, yo soy padre de multitudes. La siguiente pregunta que le haría el que hablase con él sería, ¿y cuántos hijos tiene usted? Y él diría, ninguno. ¿No parece irónico llamarse padre de multitudes cuando todavía no tenía hijos? El prometido por Dios me estoy refiriendo, porque ya había nacido Ismael. Ese es el proceso de la fe y lo mismo se aplica para tu vida. Y yo quiero dejarte hoy, lo primero que Dios te da cuando te llama a vivir una vida de fe es su palabra. Él te da una promesa, pero esa promesa, ese caminar con fe debe crecer y la promesa tiene que tener una visión. Y luego que la promesa tiene una visión, debemos declarar, debemos hablar. La Biblia dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, si vos estás queriendo ser sano, hay una promesa que dice que por sus llagas fuiste sanado. Cuando vos meditas y meditas y meditas en esa promesa, la promesa tiene una visión. Comenzás a ver tu vida siendo sano y siendo sana. Comenzás a imaginar tu vida viviendo sanamente, sin ese dolor, sin esa enfermedad, sin esa dificultad. Y de aquí a poco tu boca comienza a hablar, comienzas a declarar que eres sano. Comienzas a declarar que eres sano.
¿Por qué? Porque caminaste el camino de la fe. Primero tenías una palabra, luego tenías una visión de esa palabra y ahora declaras esa palabra. Amados, eso no es hipocresía, eso es fe. Eso es fe. Uno puede llamarse sano aunque aún esté viendo enfermedad. Uno puede llamarse abundante y suplido aunque aún esté viendo escasez. ¿Por qué? Porque hay una promesa que te ampara, que tu Dios suplirá todo lo que te falta según sus riquezas en gloria en Cristo. Tú tienes una palabra, tú comienzas a verte en esa palabra que nada te va a faltar, que Él te va a sustentar y de aquí a poco comienzas a hablar aquello que tenés como promesa y aquello que ya conseguís ver con los ojos de la fe. Ese fue el proceso de Abraham. Abraham pasó por ese proceso. El padre de la fe. En Génesis 14 tenemos el relato de Abraham con Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí en este encuentro tenemos el origen del principio de los diezmos. Escúcheme bien, porque eso es muy interesante. Abraham tenía la promesa de Dios de que sería bendecido. Melquisedec viene a su encuentro, vos podés leer eso en Génesis 14, allí está el relato. Melquisedec viene a su encuentro. Abraham había oído que su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, fue tomado como prisionero de guerra. Abraham junta a sus más de 300 hombres, soldados formados y nacidos en su casa, y va a rescatar a su sobrino, y no solo rescata a su sobrino, sino a toda la ciudad que fue tomada como rehén de guerra. Vuelven de una gran victoria, y al volver de esta victoria, Melquisedec sale al encuentro de Abraham y le bendice. Le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. O sea, en Génesis 12, él tenía una promesa de que sería bendecido, porque Dios le dijo: te bendeciré, futuro. Ahora en Génesis 14, Melquisedec cumple esa promesa y bendice a Abraham. Ahora entonces él ya era bendecido. Y Melquisedec atribuye la victoria de Abraham a Dios, porque dice: bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos. Melquisedec, que era un sacerdote de Dios y un rey, bendice a Abraham, y allí Abraham, dice la Biblia, que quita los diezmos del botín de la guerra que había ganado y ofrece a Melquisedec. Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo. Amados, es importante entender aquí. Yo quiero dejarte esto aquí. Nosotros los cristianos tenemos como origen del principio de los diezmos en este pasaje, en Génesis 14. Nosotros no aplicamos el principio de los diezmos con la figura de la ley de Moisés. Mucho más adelante, la ley fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí, e Israel pasó a practicar una ley de diezmos y daba sus diezmos por ley. Pero nosotros no tenemos la figura de Israel, nosotros tenemos la figura de Abraham y Melquisedec. ¿Por qué, pastor? Porque fíjense ahí lo que yo les coloqué. Abraham, fíjense ahí, Abraham representa a los que son justificados por la fe, porque Abraham creyó y fue justificado por Dios, así como los creyentes creen en Cristo y son justificados. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y Melquisedec, según Hebreos 5, Melquisedec, y según Salmos, Melquisedec es la figura del sacerdocio eterno de Jesús. En Hebreos dice que Jesús fue constituido sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden del antiguo pacto, o el pacto de la ley, el pacto de Dios hecho con la nación de Israel, tenía un sacerdocio. El sacerdocio era según el orden levítico. Solo los levitas podían ser sacerdotes y ellos recibían la ley los diezmos del pueblo.
Pero Jesús fue constituido sumo sacerdote para siempre, no según el orden de Leví, no según el orden de la ley, sino según un nuevo orden que tiene como modelo a Melquisedec. Este Melquisedec que apareció a Abraham y que bendijo a Abraham. Por ende, mientras que Abraham representa a los creyentes, los que son justificados por la fe, los que tienen una promesa de Dios, Melquisedec representa a Cristo tipológicamente, al sacerdocio de Jesús que permanece para siempre. Y aquí entra un detalle que yo quiero dejar. Hebreos dice, sin duda alguna, el mayor bendice al menor. El mayor bendice al menor, hablando de Abraham y Melquisedec. ¿Quién era el mayor allí? Melquisedec, que bendijo a Abraham. ¿Quién era el menor? Abraham, que fue bendecido por Melquisedec. Entonces Abraham dio sus diezmos porque entendió que había sido bendecido por el mayor. Amados, este es el origen del principio de los diezmos. Vos y yo no lo hacemos como lo hacían los israelitas. En el Antiguo Testamento habían leyes bajo la ley que decía inclusive que si los israelitas no daban sus diezmos serían maldecidos, que las ventanas de los cielos estarían cerradas. Eso es para Israel, eso no se aplica a la iglesia. Vos y yo no damos los diezmos porque, o si no, los cielos se cierran, o si no, el devorador está allí, como dice en Malaquías. Vos y yo damos con la figura de Abraham y Melquisedec. Vos y yo damos porque entendemos que mayor que nosotros es Jesús. Hay gente que piensa que está bendiciendo a la iglesia porque da los diezmos. Es al revés, vos das porque Jesús te bendijo. Es Él el que te bendice. Es Él el mayor que vos. No sos vos el que le estás bendiciendo, es Él el que te bendice. Entonces nosotros damos porque entendemos que mayor que nosotros es Jesús. Nosotros damos por gratitud, por honra, por amor, no por ley. No porque si no damos no seremos bendecidos. Al contrario, damos porque ya fuimos bendecidos. Damos porque honramos, damos porque amamos. Y pastor, ¿y qué pasa si no doy? No hay ningún problema también. Dios te seguirá bendiciendo. Solo que seguirás recibiendo. Y Dios no quiere que permanezcas en ingratitud. Y una manera en que vos puedas agradecerle y honrarle es a través de esa manera. Eso aprendemos con Abraham y Melquisedec. Sigamos. En Génesis 17 Dios cambia de nombre a Abraham. Le dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Abraham significa padre exaltado y Abraham padre de multitudes. ¿Ok? Y Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo voy a darte una señal. Vas a circuncidar a todo varón de tu familia al 8º día. La circuncisión era la extracción del prepucio del pene del hombre. Era quitar un pedazo de carne del miembro más íntimo del hombre. Entonces la raza hebrea, los judíos que proceden de Abraham, ellos, los hombres, tenían en su miembro más íntimo una marca que les recordaba de que ellos eran pueblo de Dios, escogidos por Dios, amados por Dios y bendecidos por Dios. Hasta el día de hoy lo practican. Y Dios le había dicho a Abraham, esta va a ser la señal. Vas a arrancar el prepucio de todo varón al 8º día. Amados, en Colosenses 2:11, ya en el Nuevo Testamento, nos muestra que Dios en el nuevo pacto, hecho por la sangre de Jesús, Dios arranca el prepucio de nuestro corazón. Es decir, la circuncisión física practicada por Israel a partir de Abraham era una figura tipológica de lo que Dios haría en el nuevo pacto con los cristianos. Ya no es necesario que nos circuncidemos físicamente. Esa circuncisión es lo que la Biblia llama de que cuando Dios hizo un pacto contigo, como hizo con Abraham,
Cuando Dios hace un pacto contigo en Cristo Jesús, que murió por tus pecados, Él arranca de tu vida la naturaleza pecaminosa. Él arranca el pecado de tu vida, así como era arrancado un pedazo de carne de los israelitas, de esa carne llamada prepucio, esa piel llamada prepucio. Amados, a eso es lo que apuntaba la circuncisión física. Apuntaba a lo que Dios haría en el nuevo pacto. Así como los descendientes israelitas tenían una marca física, vos y yo tenemos una marca espiritual. Nuestra circuncisión es espiritual. Naciste de nuevo. En 2 de Pedro 1:4, allí está, dice que vos y yo fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Nuevo nacimiento significa que Dios te hizo nacer del Espíritu, que colocó su propia naturaleza dentro de vos. En 1 de Juan 4:17 dice que así como Jesús es, así somos en este mundo. Nacer de nuevo significa que la vida de Dios está dentro de vos. Significa que la misma naturaleza de Cristo está dentro de vos, en tu espíritu, en donde se dio el nuevo nacimiento. Dios nos marcó con una circuncisión espiritual. Arrancó el pecado y la carne de vos. Por eso es que Él te dice: ya no vivas en la carne, porque eso fue arrancado de vos. Por eso que Dios te dice: si vivís en el Espíritu, andad también en el Espíritu. Porque esa es tu nueva naturaleza. Vos y yo servimos a Dios, amamos a Dios, guardamos su palabra, honramos a Dios, oramos, ayunamos, leemos, para expresar nuestra nueva naturaleza, para expresar quiénes somos. Entonces Abraham tuvo esa marca. Yo no coloqué allí, pero vale la pena entender allí que en Génesis, déjenme verla aquí, voy a ojear un poquitito. En Génesis capítulo 12, donde Dios hace un pacto con Abraham. Aquí, un ratito, estoy llegando aquí a mi punto. En Génesis 15, Dios le pide a Abraham, cuando va a hacer un pacto con él, le pide una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, y pide que se partan los animales, coloque sobre el altar y el fuego pasaría. Abraham le había dicho a Dios: Señor, ¿cómo conoceré que vas a cumplir tus promesas conmigo? Entonces esa es la pregunta que a veces tenemos. A veces cuando te preguntas: ¿cómo yo sé que esa palabra se va a cumplir en mi vida? Que esa promesa va a cumplirse en mi vida. Abraham tuvo ese momento de duda. Abraham le preguntó a Dios: ¿cómo conoceré que he de heredar lo que me dijiste? Y Dios le dijo: bueno, yo te voy a dar una señal de que voy a cumplir contigo. Y le dijo: colócame 3 animales de 3 años ahí, partílo en el medio, una ofrenda en el altar. Esa cabra, ese becerro, ese carnero de 3 años apuntaba a Jesucristo. 3 años porque son 3 años de ministerio, porque son 3 etapas de ministerio: muerte, sepultura y resurrección. Y Dios le había dicho: Abraham, yo voy a pasar con fuego y voy a consumir esa ofrenda. Y de hecho así hizo. En Génesis 15 está ese relato. Abraham parte los animales y Dios viene con fuego, consume la ofrenda, y era la señal para que Abraham siempre se recordara de que Dios cumpliría con él, y la señal era aquel día en que el fuego pasó por el medio de los animales. Amados, eso es glorioso. Eso es glorioso, porque esos animales representan a Cristo. Y cuando vos y yo tenemos duda y preguntamos: ¿cómo yo sé que Dios va a cumplir conmigo? El fuego que consumió a los animales, el fuego representa juicio. El juicio tomaba la vida del inocente, que eran sus animales que habían muerto y estaban en el altar. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: yo voy a cumplir contigo lo que te prometí, porque inocentes
acabaron de morir en el altar en tu favor, y el fuego del juicio pasó para consumir la ofrenda, para que nunca dudes de que yo voy a cumplir contigo, porque hay sangre inocente derramada en tu favor. Lo mismo se aplica en el nuevo pacto. Jesucristo de Nazaret es ese cordero, es ese becerro, es esa cabra de 3 años que fue partido por la mitad, que fue colocado en el altar que era la cruz del Calvario, y que el juicio de Dios cayó sobre él por nuestros pecados. Ese fuego consumidor cayó sobre él y lo consumió en la cruz del Calvario, para que cuando vos y yo tengamos duda como Abraham, o le preguntemos a Dios, ¿cómo sé que vas a cumplir conmigo? Dios te dice, mira en la cruz del Calvario, un inocente murió por ti, un inocente derramó su sangre por ti, mi juicio cayó sobre él, para que yo pueda comprobarte de que en Él estás bendito, para que yo pueda darte la señal de que en Él estás bendito, porque Él ocupó tu lugar, para que yo pueda tratarte conforme a esa ofrenda en el altar. Jesús es la mayor señal de que Dios va a cumplir contigo. Cuando estés con duda, mira a la cruz y recordá que un inocente murió en tu lugar. Dios va a cumplir contigo. Esa es la vida de Abraham. Y como Abraham, él como padre, entregó a su hijo. Abraham nació Isaac. Ya vamos a hablar de él. Nació Isaac. 25 años después de la promesa de Dios. Y cuando Abraham ve a su hijo nacer, su hijo era su hijo amado. Era el hijo esperado. Era el hijo de la promesa, era su heredero. Y en un momento Dios le llama y le dice, ofréceme a tu hijo, a quien amas. Ofrécelo en holocausto. Y en aquel momento Abraham, eso está en Génesis 22, en aquel momento Abraham sube al monte Moriah para ofrecer a Isaac. Y cuando él está con el cuchillo en mano, el ángel de Dios le dice, detente, porque yo sé que temes a Dios y de cierto te bendeciré. Dios estaba probando el corazón de Abraham, pero en realidad, en ese episodio bíblico, vos y yo vemos un misterio escondido. Abraham representaba a Dios Padre, que un día subiría al monte del Calvario para llevar a su hijo amado, a su único hijo, a su hijo prometido, a ofrecerlo en sacrificio por el pecado de la humanidad. Abraham, como padre de la fe, entregó en su corazón a Isaac en aquel lugar. Dios no permitió que lo matase, pero él llegó a sacrificarlo en su corazón, porque allí estaba escondido el corazón de Dios Padre, que un día estaría subiendo el monte del Calvario con su hijo para ofrecerlo en favor de nosotros. Abraham estaba entendiendo un poco del corazón del Padre Celestial. Entonces vos y yo aprendemos mucho con Abraham. Y Abraham muere. Allí tenemos la muerte de Abraham en Génesis 24. Y fíjense ahí lo que dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. Abraham había sido bendecido en todo por Dios. Ese fue el padre de la fe. Ese fue el que fue justificado por la fe. Vos y yo fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y así como estudiamos la vida del primer patriarca, Abraham, y aprendimos mucho con él. Aprendimos con él desde dejar la tierra del pasado y vivir por la fe. Aprendimos que la fe es un proceso que comienza cuando tenemos una palabra. Luego aprendemos a tener una visión de la palabra y luego a declarar la palabra. Aprendimos que Abraham tipificaba al Dios Padre que estaría entregando a su Hijo único y amado para morir en el altar, en la cruz del Calvario en nuestro favor. Ese mismo Abraham es el Abraham que termina completamente bendecido. Así como Dios destinó la vida de los que son justificados en Jesús. Él ya te bendijo con toda bendición. Nunca dudes de eso.
Ese es Abraham. Ahora veamos a Isaac, ¿sí? Isaac, el hijo prometido. La historia de Isaac nosotros tenemos en Génesis 18. Vemos que Isaac nació por el poder de la palabra de Dios. Allí dice en Génesis 21, 1, 2, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Fíjense ahí, Sara era una mujer estéril. Era una mujer de 90 años. Era una mujer que ya no menstruaba. Y Dios le había prometido 25 años antes que tendría un hijo. Y luego, 25 años después de la promesa, o 24 años, viene el poder de Dios para tocar a Sara y arrancarla de la esterilidad. Dios visitó a Sara. Eso quiere decir que Isaac no era simplemente el resultado de una relación sexual entre Abraham y Sara. Isaac era el resultado del poder de Dios revirtiendo la esterilidad de Sara. Él había sido formado en el corazón de Dios 25 años atrás, cuando Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, te bendeciré y serás una nación grande. Estaba implícita la promesa de que tendría un hijo. Y 25 años después, o 24 años después, cuando queda embarazada, el poder de Dios viene para actuar en favor de Abraham y de Sara. Por eso yo acostumbro a decir que así como Adán, el primer hombre, fue creado por la palabra de Dios y formado del polvo de la tierra, Isaac, el hijo amado, fue creado por la palabra de Dios cuando Dios prometió a Abraham que sería una nación grande, y luego fue formado por el poder de Dios cuando el poder de Dios tocó a Sara y lo quitó de la esterilidad. Así Dios trabaja. Dios primero da su palabra, y cuando Dios da su palabra, para Él ya está hecho, ya es una verdad aquello, aunque no lo veamos. Para Dios, Abraham y Sara ya eran padres, aunque aún ellos se veían viejos o estériles. Pero después, 24 años después, el poder de Dios visitó a Sara para complementar la palabra que ya le había dado. Primero Dios te da su palabra y enseguida viene su poder para hacerte formar en aquello que Él ya dijo que haría de ti. Primero Él te dice que estás sano, que eres bendito, que eres abundante, que eres feliz, que eres bienaventurado, para luego su poder ser enviado y manifestar para formar aquello que Él ya dijo al respecto de ti. Así Dios trabaja. Primero Él crea con su palabra y luego Él forma con su poder. Pero cuando Él ya dijo, Él ya creó y ya existe para Él, aunque no lo veas aún. Entonces Isaac fue el hijo nacido por el poder de Dios. Sara fue visitada por Dios. Este Isaac fue llevado para ser ofrecido. Hace rato hablamos de Abraham, el padre que visitó, que el padre que ofreció a su hijo Isaac. Ahora te estoy hablando desde el aspecto de Isaac. Isaac ya era un muchacho, era un adolescente, fuerte. Y la Biblia nos muestra que Isaac fue conducido por su padre al altar y no se resistió. Él, como un muchachito, podía haberse resistido. Abraham ya tenía más de 100 años. Él era un muchachito. Él ya tenía fuerzas. Él podía resistirse y decir, su papá, ¿estás loco? ¿Vos me vas a entregar? No, voy a correr de aquí. Pero él se rindió a la voluntad de su padre. Él confió en su padre y dejó que su padre lo atara sobre el altar, sobre la leña. ¿A quién les recuerda él? ¿A quién les recuerda este episodio? El hijo prometido, el hijo amado, el hijo por el que tanto esperaron. Ahora este hijo se rinde a su padre, que le dice, vamos a adorar a Dios, y se rinde ante el altar dispuesto a morir. ¿A quién les recuerda? Nos recuerda a Jesucristo, al Hijo de Dios que se entregó a la voluntad de su Padre, que dijo, Padre, si tú quieres que vaya a morir en la cruz, en el monte del Calvario, en favor de la humanidad, yo me voy, yo me rindo en favor de ellos, yo confío en ti, Padre, yo voy a hacer mi trabajo, morir en la cruz en favor de ellos, pero yo confío en que al tercer día me vas a resucitar, yo confío que al tercer día despertaré a tu semejanza y volveré a tener la misma gloria que tuve antes de la fundación del mundo.
Isaac representa a Cristo, al hijo que se rindió a la voluntad de su padre y se entregó en el altar. Qué maravilloso. En aquel lugar, cuando Abraham estaba llevando a Isaac, Isaac era un mitad iletrado. Él percibió que todo había, pero faltaba el animal. ¿Ah? Él percibió que todo había, pero faltaba el animal. Dice, papá, yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, veo todo. Pero ¿dónde está el cordero, papá? Y Abraham, inspirado por Dios, le dice, Dios se proveerá para sí de un cordero. Esa afirmación de Abraham fue verdad. Pero esa pregunta de Isaac solo pudo responderlo Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, 29, dice, allí tenés en la pantalla, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? El Cordero de Dios. ¿Quién? El Cordero de Dios. Ese Cordero por el cual había preguntado Isaac. ¿Dónde está el cordero, papá? Allí Juan le dice, hey Isaac, allí está el cordero del que tu papá te hablaba. Allí está el cordero que va a morir en favor de los pecadores. Allí está el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Allí está el cordero por el que preguntaste, Isaac. Allí va rumbo al Calvario, cargando una cruz, dilacerado, humillado, abofeteado, escupido, burlado. Pero allí va para ser sacrificado en la cruz del Calvario en tu favor, Isaac, en favor de la humanidad. Él es el cordero por el que preguntaste. Él es el cordero que Dios se proveyó para sí. Él es el cordero que va a inmolarnos. Por fin la pregunta de Isaac tuvo respuestas. Y Juan el Bautista, guiado por el Espíritu, respondió eso. Isaac, el Hijo amado, ofrecido en sacrificio. Jesús, el Hijo amado del Padre, en quien se complacía su alma, estaba siendo ofrecido en el monte del Calvario para morir como cordero, inocente, sin mancha, para quitar el pecado del mundo. Qué tremendo amor, amados. Qué tremendo amor. Acá nosotros tenemos un último relato para ir terminando la historia de Isaac, el Hijo amado, que representa a Cristo. Mientras Abraham representaba al Padre que entregaba a su Hijo amado, Cristo representaba al Hijo amado, ofreciéndose voluntariamente para rendirse en el altar. En la historia de Isaac nosotros vemos a Rebeca. Cuando Abraham estaba eso está en Génesis 24, Abraham estaba por ya partir, estaba avanzado de edad, y toma a su mayordomo, al de confianza, y le dice, por favor, vete a mi tierra y búscame a una mujer de mi casa, de mi familia, para que se case con mi hijo. Y le dio provisiones, le dio 10 camellos llenos de provisiones para ir con esa misión. Entonces el mayordomo, cargado con toda esa provisión, fue hasta Aram, buscó a Rebeca, llegó allí, le dio a Rebeca, a su familia, los dones, regalos, el dote que se pagaba por la esposa. Hoy nomás los muchachos ya no quieren pagar dote por la mujer, ¿verdad? Antes se le honraba de esa manera. Acá así mismo, amados, el mayordomo fue llevado con todas las provisiones y trajo a Rebeca. Rebeca nunca había visto a Isaac. Todo lo que conocería de Isaac sería lo que el mayordomo le dijese. Si el mayordomo le dijese, bueno, tu esposo es alto y bonito, ella iba a creer porque nunca le había visto. Se le decía, tu esposo es un buen tipo, calidad, formidable, simpático.
Ella iba a creer. El trabajo del mayordomo era hacerle conocer a Rebeca quién era Isaac, quién era el novio. Y tenía todo un camino de kilómetros y kilómetros sobre camellos para que ella se enamorase de su novio aún sin verle, como pastor, porque el mayordomo le haría conocer quién era el novio y le iba a dar todas las provisiones que ella necesitaba para su viaje, para encontrarse con el novio. Amados, eso es una tipología fuertísima de Dios Padre, de Jesucristo el Señor y del Espíritu Santo de Dios. Porque el padre, Abraham, que mandó a buscar una esposa para su hijo, representa a Dios, el Padre. El mayordomo que va con esa misión, que viene cargado de provisiones para buscar a la novia, representa al Espíritu Santo de Dios. El esposo, el hijo Isaac, esperando a la novia, que fue buscada por el mayordomo, representa a Jesús. Y la esposa y la novia representan a la iglesia. Dios envió a su Espíritu Santo para trabajar con la iglesia, para enseñar a la iglesia quién es Cristo, para enseñar la belleza de nuestro Señor, para enseñarnos y guiarnos a toda verdad, porque Él es la verdad, Cristo, para que nos lleve a enamorarnos de Jesús, para que nos lleve a entender lo maravilloso, lo bello y lo precioso que es Cristo. Y tiene un trayecto que es nuestra vida aquí en la tierra para enseñarnos. Y Él tiene todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para nuestro encuentro con Cristo, para nuestro retorno a estar presentes físicamente con Él. Todo lo que necesitamos, toda provisión tiene el mayordomo, tiene el Espíritu Santo. El Padre le dio, aquí está, para que a la novia nunca le falte nada, para que a la iglesia nunca le falte nada. Tu trabajo será hacerle conocer quién es el esposo, quién es Isaac, quién es mi hijo amado, quién es su padre. Y el Espíritu Santo está todos los días caminando con la iglesia para hacerte ver cuán precioso es tu Señor Jesús. Porque un día el Espíritu y la novia dirán ven. Y un día ese mayordomo, ese Espíritu Santo, volverá delante de su Señor y dirá, aquí está tu amada novia, aquí está tu esposa, aquí está la que es tu compañera. Así como un día el Espíritu Santo nos presentará delante de Jesús y nos dirá, aquí está el Señor de sus vidas, aquí está el amado de las naciones. Por eso, valora al Espíritu Santo. Por eso, orá y habla con Él, relacionate con Él. Él tiene todo lo que necesitas para tu vida aquí en la tierra. Y quiero concluir con ese último punto, en donde dice, bendecido completamente. En Génesis 26:12, allí está al costadito, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Así como Abraham había sido completamente bendecido, Isaac otra vez vuelve a ser completamente bendecido. Solo que un detalle no menor pasa aquí. Isaac estaba en una ciudad llamada Gerar, en un momento difícil, en un momento de sequía, de hambre en la región. Y él pensaba ir a Egipto, porque Egipto era abundancia segura. En Egipto está uno de los mayores ríos del mundo, el río Nilo. Y la gente